Parte 1. El accidente. La historia comienza con un primer plano de la pantalla de un smartphone, que muestra un mensaje de texto que dice: «Está en el hospital. Tengo que contarte algo». La pantalla se queda en negro. La música dramática sube. Luego se desvanece en un paisaje urbano sereno. La cámara sigue a un hombre que camina por una ciudad bulliciosa, con auriculares puestos y gafas de sol. Un subtítulo aparece en la pantalla: Londres, hace 2 años. Julian Thorne, una famosa estrella de fútbol, acababa de salvar la vida de un niño. Pero lo que parecía un acto de heroísmo desenterraría un pasado que nunca había superado. La mujer que intentó olvidar estaba allí, en el mismo hospital, guardando un secreto que lo cambiaría todo. Prepárate, porque la verdad dolerá. Y nadie será el mismo después de esto. Antes de empezar, ¿crees en las segundas oportunidades? Déjame saberlo en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más historias. La mañana en Londres parecía normal. Un cielo despejado y sin nubes se reflejaba en las fachadas de cristal de los altos edificios de Piccadilly Circus. Una calle que bullía con el sonido de pasos apresurados, bocinas y la risa nerviosa de aquellos que aún no se habían dado cuenta de lo mucho que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Julian Thorne caminaba con sus auriculares, sus gafas de sol oscuras, ocultando una exhaustión que ni siquiera podía explicar. Acababa de terminar una entrevista deportiva y, por primera vez en semanas, no tenía que sonreír para las cámaras. Tenía el resto del día para él solo. Solo. Nadie a su alrededor parecía reconocerlo, y lo prefería así. Cuando no estaba en un campo de fútbol lleno de gente o en un comercial de televisión, le gustaba ser solo un rostro más en la multitud. Respiró hondo, como alguien que intenta recuperar algo que había perdido sin darse cuenta. Tal vez la paz, tal vez a sí mismo, tal vez algo que ni siquiera podía nombrar. Dobló la esquina hacia Oxford Street, y fue allí donde todo cambió. Al otro lado de la acera, una joven, posiblemente una niñera, caminaba rápidamente con un niño pequeño de la mano. El niño parecía tener unos 4 años. Llevaba una gorra azul y zapatillas que se encendían con luces rojas a cada paso. Observaba todo con una curiosidad inocente. Pero la ciudad es ruidosa y los niños se distraen. En un segundo imposible de prever, el niño se soltó de la mano de la niñera. Ella gritó, pero ya era demasiado tarde. «Leo, vuelve aquí». El nombre del niño cortó el aire como una alarma. Julian instintivamente se quitó los auriculares, el sonido de la voz de la mujer aún resonando en su mente. Cuando levantó la vista, todo pareció suceder a cámara lenta. El niño estaba corriendo, tropezando con sus propios pies, dirigiéndose directamente a la calle. Un coche grande y negro circulaba a gran velocidad por la carretera. El conductor no parecía ver lo que se avecinaba. Julian no pensó. Su cuerpo reaccionó por instinto, como si sus reflejos de delantero hubieran sido entrenados para este preciso momento. Corrió. Subió a la acera, estiró el brazo y tiró del niño con fuerza. Pero el impacto de los frenos, el sonido del neumático raspando el asfalto y el puro terror de todo aquello. El niño se cayó, y por un segundo, el silencio fue absoluto. La niñera cayó de rodillas, temblando, con la mano sobre la boca, como para ahogar el grito que ya la estaba desgarrando por dentro. El conductor salió del coche en pánico, sin saber qué hacer. Julian se arrodilló en el suelo.
Sus manos temblaban. El niño estaba inconsciente. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era demasiado superficial. Tan superficial que parecía inexistente. «Hey, pequeño, despierta, ¿puedes oírme?» Su voz se quebró. No había tiempo que perder. Sin ambulancia, sin ayuda, nada. Él tomó al niño en sus brazos, sintiendo su cuerpo flácido contra su pecho, y comenzó a correr. El hospital más cercano estaba a unas pocas cuadras de distancia. Eran demasiado largas. A cada paso, Julian sentía una culpa extraña, como si llevar a este niño fuera más una carga emocional que física. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era irregular. Llegó a la recepción, empujando la puerta con el hombro, el sudor goteando por su cara. «¿Accidente? ¡Niño! ¡Ayuda! ¡Rápido!» Los médicos vinieron corriendo. Uno de ellos tomó al niño de sus brazos. Otro comenzó a hacer preguntas, pero Julian solo observó cómo el niño era llevado rápidamente por el pasillo estéril y blanco. Demasiado brillante, demasiado frío. El sonido de las ruedas de la camilla en el suelo resonaba como un martillo en su cabeza. La niñera llegó momentos después, acompañada por un guardia de seguridad, que la ayudó a caminar. No dejaba de repetir que era todo culpa suya, sollozando y temblando como una hoja al viento. Julian se sentó. Se puso las manos en la cara, su cuerpo encorvado como si estuviera a punto de colapsar. No conocía a este niño. Nunca lo había visto. Pero algo dentro de él estaba inquieto. Respiró hondo, intentando calmarse, pero fue inútil. Cerró los ojos. Imágenes vinieron a su mente. Una casa vieja, un patio trasero, el recuerdo distante de sí mismo cuando era niño, cayendo de su bicicleta y sintiendo el mismo tipo de vacío en el pecho. Una presión, una premonición. Abrió los ojos, y por un instante, todo a su alrededor pareció demasiado lejano. La sala de espera del hospital, con su olor a desinfectante y sus paredes verdes, era el último lugar en el que se imaginó estar. Pero ahora era el único lugar que tenía sentido. Se levantó. Necesitaba aire. Caminó hacia el dispensador de agua, pero no bebió. Solo apoyó la frente en la pared fría, intentando entender por qué su corazón latía de esta manera. Fue solo una coincidencia. Acababa de salvar a un niño. Nada más. Pero su cuerpo no lo creía, y su mente tampoco. Julian estaba acostumbrado a lidiar con la presión. Finales de campeonato. Millones de personas mirando. Decisiones en una fracción de segundo. Pero este momento, este instante congelado en el tiempo, era diferente a todo. Volvió a la sala y vio a la niñera al teléfono, llorando inconsolablemente. Ella intentaba explicar lo que había sucedido, pero parecía que nadie al otro lado podía entender su desesperación. O tal vez ella simplemente no quería decir la verdad. Julian se sentó de nuevo. Se cruzó de brazos y miró fijamente la puerta de la sala de emergencias, como si pudiera ver lo que estaba pasando dentro. La imagen del niño, tirado en el suelo, volvió a él como una faca retorcida. Ni siquiera sabía su nombre, pero esa mirada, antes de que se desvaneciera, quedó grabada en su memoria de una manera extraña. Tal vez porque era demasiado inocente, o porque tenía un algo familiar que él todavía no podía explicar. Una enfermera apareció unos minutos después, llamando a un familiar. Julian no se levantó. Él no era de la familia, era un desconocido. Pero algo dentro de él no le permitía irse. Se quedó, sentado, esperando,
como si estuviera esperando algo que aún no sabía. El tiempo pasó lentamente. Las personas a su alrededor continuaron sus rutinas de espera, suspiros y miradas perdidas. Pero para Julian, solo ese niño existía. La única certeza que tenía en ese momento era que este niño necesitaba vivir. Y que él necesitaba saber por qué. Entre millones de personas en esa ciudad, él fue quien estaba allí en ese preciso instante. Tal vez fue el destino, o tal vez no lo fue. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe. Pasos apresurados resonaron por el pasillo. En un segundo que pareció congelar el tiempo, el nombre Leo escapó de los labios de la mujer que entró corriendo. Julian lo escuchó, pero lo que lo paralizó no fue el nombre del niño, fue su cara. Isabela Reyes. El impacto fue inmediato. Su cuerpo se tensó. El aire desapareció por un segundo. Sus ojos estaban fijos en ella. Como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Estaba allí, justo enfrente de él, de la nada. Después de 5 años. 5 malditos años. Su pelo estaba más corto, su cara más delgada, sus rasgos marcados por noches sin dormir. Pero era ella. La forma en que corría, el desespero en sus ojos, la fragilidad mezclada con la furia que solo ella sabía llevar en su rostro. Ella se detuvo a pocos metros de él, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció encogerse. Todo a su alrededor. Médicos, enfermeras, voces, pasos. Se convirtió en un ruido lejano. Julian. Su voz salió temblando, más sorprendida que nada. Respiró hondo, como alguien que acaba de ser golpeado en el estómago. ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees que pasará cuando finalmente hablen? ¿Crees que la verdad saldrá a la luz? No te pierdas la próxima parte de esta historia emotiva. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perdértela. Parte 2. La verdad revelada. Julian se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los de Isabela. Era la última persona en el mundo que esperaba ver. Su pregunta, ¿qué haces aquí?, colgaba en el aire entre ellos. Un puente sobre 5 años de silencio y dolor. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Ella miró a su alrededor, como si buscara una escapatoria. Y cuando una enfermera apareció al final del pasillo, Isabela corrió hacia ella. Julian la siguió. No pudo evitarlo. Va a estar bien. La voz de Isabela era casi sin aliento, como si su corazón fuera demasiado grande para su pecho. Está sedado, pero estable. Aún está en observación. La cirugía será rápida, pero necesitamos actuar ahora, dijo el médico, su tono serio pero calmado. Isabela casi se desplomó por los nervios. Se apoyó contra la pared, llorando sin emitir un sonido. Era un llanto contenido, tenso, el llanto de una madre que se siente indefensa. Julian la observó, inmóvil, pero por dentro, algo ya estaba cambiando. No era solo el shock de verla de nuevo, era lo que este reencuentro significaba. El médico se alejó, dejándolos parados allí, en medio del pasillo, uno frente al otro. Una enorme distancia los separaba, a pesar de que estaban a solo unos metros de distancia. ¿El niño es tu hijo? La pregunta se le escapó a Julian antes de que pudiera filtrarla. Ella desvió la mirada y simplemente respondió. Sí, es mi hijo. Julian sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si acabara de ser golpeado en el estómago. No sabía lo que había estado esperando, pero esa confirmación dolió más de lo que podría haber imaginado.
Yo lo salvé. Corrió a la calle. Lo vi y corrí. Lo cargué. Lo traje aquí. «Salvaste a mi hijo», repitió ella, casi en un susurro. Pero sus ojos seguían cerrados, como si no quisiera enfrentarse a todo el peso de lo que eso significaba. Julian dio otro paso más cerca. «¿Por qué simplemente desapareciste, Isabela? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué?» Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Julian, ahora no. Por favor». Sus ojos, tan llenos de angustia, suplicaban más que sus palabras. Y por primera vez se dio cuenta de que él no era el único que había sufrido. Ella también lo había hecho. Tal vez más. La niñera llegó momentos después, todavía llorando. Al ver a Isabela, corrió hacia ella y la abrazó. «Perdóname. Se me soltó de la mano. Fue tan rápido. Grité, lo juro». «Está bien, no es tu culpa. Hiciste lo que pudiste», dijo Isabela, sosteniéndola con fuerza. Julian se quedó allí, quieto. Miró a las dos mujeres, pero su enfoque estaba en otro lugar. El nombre. Leo. Hacía eco en su cabeza como una alarma. 5 años. Leo tenía 4 años. Los números no coincidían por casualidad, pero no preguntó nada. Todavía no. Estaba procesándolo e intentando entender por qué, de entre todas las personas de la ciudad, el destino había elegido esta intersección absurda. El médico regresó y les explicó lo que iban a hacer. Isabela asintió, pero parecía no estar escuchando nada. Sus ojos estaban en otro lugar. En el pasado, quizás. Julian se apoyó contra la pared, sentándose en un banco de plástico duro. Su cabeza daba vueltas. Un viejo dolor comenzó a resurgir, como una herida que se reabría a la fuerza. Sus manos sudaban. Su pecho ardía. Ella todavía no le había dado ninguna explicación. Sin excusas. Sin palabras sobre los años de silencio. Sobre el vacío. Pero ella estaba aquí. Y eso, en sí mismo, dolía. Unos minutos después, la puerta de la sala de emergencias se cerró e Isabela se sentó a su lado. El silencio entre ellos era sofocante. La miró de reojo. Su perfil estaba tenso, pero aún hermoso. Ella sostenía una pequeña cadena alrededor de su cuello, con los dedos temblando. Entonces habló. «Estás diferente». Ella respiró hondo, pero no esperó a que él respondiera. «Y sin embargo, eres el mismo». Isabela se giró lentamente para mirarlo. «Yo tenía 24 años, Julian. ¿Crees que alguien que pasa por lo que yo pasé sigue siendo el mismo?» «¿Por lo que pasaste?», él replicó, con más ira de la que pretendía. «No empieces». «¿Que no empiece?», él le devolvió. «Desapareces de mi vida durante 5 años, sin una explicación, y apareces con un niño de 4 años, y me pides que no empiece». Ella permaneció en silencio. Su mirada se endureció. «Es solo un niño, Julian, y yo soy solo una madre que intenta salvar a su hijo. No quiero discutir el pasado en medio de un hospital. Me debes eso, y me debes 1.000.000 de preguntas que nunca hiciste». Su voz era firme. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de veneno. El médico reapareció al final del pasillo, e Isabela se levantó al instante. Julian se quedó donde estaba. Ella fue al médico, escuchó, asintió, hizo preguntas y regresó con la cara aún más tensa. «Va a entrar en cirugía en 15 minutos». Julian tragó saliva. «¿Necesitas algo?». «Cualquier cosa», ella dudó. Por primera vez pareció vulnerable. «Ora por él, solo eso». Él asintió lentamente, pero en el fondo
Sabía que la oración no era solo por Leo, era por todo, y tal vez por los dos también. La puerta de la sala de operaciones se cerró lentamente, con un sonido amortiguado que fue como un disparo en el pasillo silencioso. Isabela no pudo mantenerse de pie. Se sentó, temblando, con los ojos fijos en el espacio vacío donde su hijo acababa de estar. Julian permaneció de pie, con los brazos cruzados, su mirada cambiando entre ella y esa maldita puerta. Ninguno de los dos dijo una palabra. ¿Qué crees que pasará cuando Julian e Isabela finalmente tengan la oportunidad de hablar sin interrupciones? ¿Crees que ella le dirá la verdad o tendrá que descubrirlo por su cuenta? La tensión está aumentando y la verdad está a punto de revelarse. No te pierdas la parte 3. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Parte 3. La confianza rota. Unos minutos después, una enfermera pasó corriendo gritando: «¡Necesitamos sangre o negativo! ¡O negativo! ¡Ahora!». El cuerpo de Julian se congeló. Esa frase, lanzada al pasillo, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Conocía bien ese tipo de sangre. O negativo. Era extremadamente raro. Era el suyo. Era el de su padre. También era el de su abuelo. Una cosa de familia. Genética. Miró hacia la pared, como si pudiera darle una respuesta. Pero no la necesitaba. El nombre. La línea de tiempo. La presencia de Isabela. Ahora. La sangre. Era demasiada coincidencia. «Yo puedo donar», dijo. Su voz firme, lo suficientemente alta como para que la enfermera lo oyera. Ella se giró, sorprendida. «Es O negativo». Él simplemente asintió. En segundos, fue llevado a la sala de donación. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él trajo una sensación extraña, como si estuviera sellando un pacto con algo que aún no entendía completamente. Mientras le sacaban sangre, no apartó la vista de la pared. Su mente estaba a kilómetros de distancia. Se acordó de Isabela, hace 5 años. Recordó su última discusión. Recordó su cara, empapada en lágrimas, diciendo cosas que él se negaba a oír. Estaba dolido en ese momento, herido, confundido, y sin embargo, la amaba. Después de eso, silencio. Ni un solo mensaje, sin explicación. Y ahora, aquí estaba, acostado en una camilla, donando su propia sangre para un niño que... La palabra se negaba a salir, pero estaba allí, gritando por dentro. Su hijo. Cuando regresó al pasillo, Isabela ya estaba caminando de un lado a otro. Sus ojos se dirigieron directamente a los de él. Ella vio la venda en su brazo. Entendió de inmediato. «¿Donaste?», preguntó. Él asintió, sin decir nada. Ella luchó contra las lágrimas con dificultad. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Tiene el mismo tipo de sangre que yo», afirmó Julian. Ella no respondió. No confirmó ni negó. Simplemente desvió la mirada. El silencio entre ellos era un campo de minas. Cualquier palabra podría hacerlo explotar. La cirugía duró poco más de 1 hora, lo suficiente como para dejarlos a ambos al borde del colapso. Y luego, por fin, apareció el médico. Todo salió bien. El corte fue profundo, pero logramos detener el sangrado y reparar la lesión interna. Tendrá que permanecer en observación, pero está fuera de peligro. Isabela se desplomó. Lloró allí mismo. Sin vergüenza. Incontrolablemente. Julian cerró los ojos, como si ese alivio fuera suyo también. «¿Puedo verlo?», preguntó ella.
El médico asintió. En unos minutos estará adormilado por la anestesia, pero puedes entrar. Isabela miró a Julian con vacilación. Por un momento, él pensó que ella le diría que se quedara fuera, pero no lo hizo. Simplemente asintió, con un gesto casi imperceptible. Unos minutos más tarde, entraron juntos en la habitación. El cuarto estaba en silencio. El único sonido era el ritmo constante y lento del monitor cardíaco. Leo estaba durmiendo, demasiado pequeño en esa cama blanca, demasiado frágil, con el suero en el brazo. Pero estaba respirando. Estaba vivo. Isabela se acercó a él. Pasó suavemente la mano por su pelo. Apoyó la frente en la suya. Julian se quedó a unos metros de distancia. No quería entrometerse, pero no podía irse. Se acercó lentamente, cansado. Y fue entonces cuando todo cambió, cuando lo vio de cerca, cuando vio esa cara durmiendo. Algo dentro de él se hizo añicos, pelo negro, liso, cayendo en suaves mechones sobre su frente, piel clara y morena, la curva suave de su cara, la punta de su barbilla, y sus orejas ligeramente salientes, exactamente como las suyas cuando era niño. Era demasiado. Dio un paso hacia atrás. Su corazón se aceleró. Su cuerpo entero se puso en alerta. Intentó racionalizarlo, pero no pudo. Ya no era una suposición, no una coincidencia. Era una certeza. Era el tipo de certeza que el cuerpo siente antes de que la mente la acepte. Miró a Isabela. Sus ojos seguían cerrados. Respiraba lentamente con la frente apoyada en la de su hijo. Pero ella lo sabía. Sabía que él había visto. Sabía lo que estaba pasando por su mente en ese preciso momento. ¿Lo sabías?, preguntó, su voz baja y ronca. Ella no se dio la vuelta. Mantuvo la mano en la cabeza del niño. Ahora no, Julian. Sabías que podía ser mío. Es mi hijo, respondió ella, sin cambiar el tono. Sí, pero tal vez sea mío también, dijo él. Ella se giró para mirarlo, sus ojos rojos pero firmes. Él tiene mi apellido. Yo lo crié. Yo estuve allí en todas las noches de fiebre, todos los miedos, todas las caídas. Tú no. Porque nunca me diste una oportunidad. Porque confiabas en cualquiera menos en mí, dijo ella. El cuarto se sentía más pequeño ahora, el aire más pesado. El monitor cardíaco del niño continuaba su ritmo tranquilo, mientras los dos adultos libraban una guerra silenciosa. Julian no dijo nada más. Solo miró al niño, ojos cerrados, cara serena, respiración superficial. Y sin embargo, una presencia tan abrumadora dentro de él. Era como si algo se hubiera encendido en lo profundo de su ser, en un lugar que no sabía que existía. La verdad ha salido a la luz. Pero, ¿a quién crees que se debe culpar por todo lo que pasó? ¿A Julian por no confiar en ella? ¿O a Isabela por ocultarle a su hijo? Déjame saber tu opinión. Julian se quedó quieto, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No habló. No reaccionó. Solo la miró fijamente. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Era pesado, afilado, como un cristal a punto de romperse. Isabela no quería encontrarse con su mirada. Sus dedos apretaban sus brazos con fuerza, intentando protegerse de un dolor que ya estaba allí. Todo su cuerpo temblaba. Julian finalmente dio un paso hacia adelante. «Me mentiste». Su voz era baja, sin ira aparente, pero algo mucho más peligroso detrás de ella.
un dolor frío y contenido que ardía por dentro. Isabela abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Me dejaste creyendo en algo que nunca fue verdad. Desapareciste. Me quitaste todo. Y encima, me escondiste a mi hijo. Ella respiró hondo, su voz aún saliendo quebrada. No supe cómo decírtelo, y para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Soltó una risa seca y amarga. 4 años, Isabela. 4. Tuviste tiempo. Ella dio 2 pasos hacia atrás, como si necesitara aire. Sus ojos, antes llenos de defensividad, ahora mostraban un miedo más antiguo. Un miedo de sí misma. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Que simplemente me levanté un día y decidí criar a un hijo sola? No es eso lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué quieres, Julian? La voz de ella se elevó. ¿Quieres que me arrodille? Diga que me equivoqué. ¿Te ruegue perdón? No, solo quería saber por qué. ¿Por qué me quitaste eso? Ella cerró los ojos, y fue como si algo dentro de ella se rompiera. Porque me odiabas, y tuve miedo de que lo odiaras a él también. Esa confesión desarmó cualquier defensa que le quedaba. La rabia se transformó en un nudo en su garganta. Me lo escondiste porque pensaste que yo rechazaría a mi propio hijo. Ella no respondió, pero sus ojos lo decían todo. Julian se apoyó contra la pared del pasillo, miró al techo, intentando encontrar algo de lógica en todo este caos. ¿Y ahora? Preguntó, más para sí mismo que para ella. Ahora está vivo, y eso es lo que importa. No, ahora tengo un hijo. Isabela lo miró. Había algo vulnerable en su declaración, algo que también le dolió en el pecho a ella. Nunca mentí sobre quién es. Simplemente nunca te lo dije. ¿Sabes lo cruel que es eso, verdad? Ella se estremeció. Lo sé. Él se quedó allí, quieto, intentando respirar. Su corazón sentía que iba a estallar en su pecho. ¿Y si me pregunta quién soy? Lo hará. ¿Y qué vas a decir? Ella hizo una pausa. Luego, mirándolo directamente a los ojos, dijo, la verdad. Por primera vez, Julian no supo qué hacer con eso. Había esperado tanto tiempo por una explicación, y ahora que la tenía, dolía más de lo que podría haber imaginado. Pero allí, en medio de ese frío pasillo, en el silencio roto, solo por los sonidos distantes de las máquinas del hospital, ambos sabían que nada volvería a ser lo mismo. Lo que existía entre ellos ahora era un niño, un lazo, una herida, un amor que no había muerto. Simplemente había sido enterrado. Julian miró el reloj de la pared. Todo esto había sucedido en cuestión de horas, pero por dentro se sentía como si hubiera vivido una vida entera desde que corrió por esa calle. Miró a Isabela de nuevo. Tienes que confiar en mí. Ella lo miró con cautela. La confianza no se da así, Julian. Se reconstruye y lleva tiempo. Entonces, empecemos ahora. Ella no respondió, pero tampoco se fue. Y eso ya era un comienzo. La verdad ha salido a la luz. Pero Julian todavía no sabe toda la historia. ¿Quién crees que le dijo a Julian que Isabela le estaba siendo infiel? ¿Fue alguien cercano a él? Cuéntanos tus teorías en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para más. Parte 4. La traición y el ajuste de cuentas. Julian caminaba por el pasillo del hospital, con las manos en la nuca. Su mirada estaba fija en el suelo. Estaba atrapado entre 2 mundos. El que pensaba que había vivido y el que estaba descubriendo ahora. Cuando Isabela salió de la habitación de Leo, no perdió tiempo. Dijiste que alguien nos separó. ¿Qué te hizo desaparecer? Quiero saber quién fue.
Ella respiró hondo, apoyándose contra la pared, agotada por dentro y por fuera. No cambiará nada, Julian. Lo cambiará todo. Ella miró hacia abajo, en silencio por un momento, como si decidiera si valía la pena abrir esa puerta. Y cuando habló, su voz estaba contenida, pero firme. Fue Sofía. Julian. Se congeló. ¿Sofía, mi mejor amiga? Sí. Sus ojos se abrieron un poco, su boca entreabierta. La mujer que decía protegerme de ti. La que siempre te recordaba lo intensa que yo era. Eso no tiene sentido. Sofía siempre estuvo en contra de que rompiéramos. Ella fue la que te mostró los mensajes, ¿no? Julian dejó de respirar por un segundo. ¿Cómo sabes eso? Porque nunca envié esos mensajes. Silencio. Isabela continuó. Ella vino a mí, el día antes de que rompieras conmigo. Se presentó en mi puerta con una sonrisa fría, fingiendo estar preocupada. Me dijo que ya lo sabías todo y que nunca más querías verme. Y más, me dijo que si yo insistía, me arruinaría. A ti. Y cualquier oportunidad de que volviéramos a estar juntos. Julian retrocedió, pasándose las manos por la cara. Caminó de un lado a otro. No, eso no puede ser verdad. Conozco a Sofía desde que éramos adolescentes. Me protegió de todo. Siempre estuvo de mi lado. Exactamente, Julian. Siempre estuvo de tu lado, y solo de tu lado. ¿Estás diciendo que ella me amaba? La frase golpeó a Julian como una cuchilla. Se sentó en el banco del pasillo. Su cuerpo se sentía demasiado pesado para soportar el peso. Miró fijamente hacia adelante, sin ver nada. Ella manipuló todo. Te mostró fotos, ¿verdad? Él asintió lentamente. Fotos mías saliendo de la universidad con Davy. Ella dijo que tú y él estaban teniendo una aventura. Isabela respiró hondo, sus ojos fijos en los de él. Davy era gay, Julian. Tú lo sabías. Pero ella apostó por tu inseguridad, por tu orgullo, y tú le creíste. Él se quedó en silencio, tragando palabras que ya no tenían sentido. Ella se acercó lentamente, se arrodilló, poniéndose a su altura. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil? No fue perderte, fue ser silenciada, ser borrada de tu vida como si fuera desechable. Y sin embargo, tener que levantarme cada día y criar a un hijo sola, sin odio, sin veneno, sin ponerle mi amargura. Julian la miró como si estuviera viendo a otra mujer. Ella no era la Isabela de antes. Era alguien más fuerte, más dura y, sin embargo, profundamente herida. Deberías habérmelo dicho. No me habrías creído. Ya habías elegido en quién confiar. Ella desvió la mirada. La vergüenza ahora era mayor que la ira. Ella lo destruyó todo. Ella solo usó las grietas que tu desconfianza dejó. Las palabras dolieron, pero eran demasiado verdaderas para ignorarlas. Fui un idiota, murmuró, su voz quebrándose. Eras un hombre en conflicto. No es una excusa, pero es una explicación. Él la miró. ¿Y tú? ¿Por qué no volviste? Con el paso del tiempo. Ella se alejó, sentándose a su lado, sin tocarlo. Porque no quería criar a Leo en medio de una guerra. Él necesitaba paz, y yo también. Pero yo lo necesitaba a él. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero firmes. Tú ni siquiera sabías que existía. Julian respiró hondo. El dolor no era nuevo. Se había estado acumulando en silencio durante años. Todo lo que perdí por una mentira y todo lo que viviste sin poder compartirlo conmigo. Los dos se sentaron en silencio durante mucho tiempo. El ruido del hospital continuaba en el fondo. Puertas que se abrían,
pasos apresurados, susurros y máquinas que pitaban. Pero allí, en ese pequeño espacio del pasillo, el tiempo parecía suspendido. «Tengo que hablar con ella», dijo Julian, su voz ahora firme. «Ahora no. Isabela, tengo que hacerlo». Ella lo miró intensamente. «¿Qué vas a conseguir con eso, Julian? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O vas a empezar a llenar ese vacío con lo que realmente importa?» Él entendió lo que ella quería decir. La verdad estaba ahí. Dolía, pero estaba expuesta. Ahora, le tocaba a él decidir qué hacer con ella. Julian se pasó una mano por el pelo, la mandíbula tensa, los ojos húmedos. Había una guerra dentro de él, y, sin embargo, por primera vez en años, supo contra quién tenía que luchar. ¿Qué crees que pasará cuando Julian se enfrente a Sofía? ¿Conseguirá la disculpa que se merece? ¿O es una pelea que no puede ganar? No te pierdas la parte final de esta increíble historia. Parte 5. El ajuste de cuentas. Julian salió del hospital sin decir una palabra a Isabela. Necesitaba silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque, por primera vez, las palabras se sentían demasiado pequeñas para capturar la verdad. Entró en su coche sin un destino en mente, simplemente conduciendo. Sus dedos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su pecho ardía, su cabeza palpitaba. Su respiración salía en ráfagas pesadas e irregulares. Era como si cada kilómetro que conducía estuviera arrancando los pedazos de dolor que había tragado durante años. No quería explicaciones. Quería la verdad. Quería mirar a los ojos a la mujer, que llamó su mejor amiga, y preguntarle cómo alguien podía destruir tanto y aún así dormir por la noche. Condujo hasta el ático de Sofía, un edificio alto y moderno, con estricta seguridad. A ella siempre le había gustado el control, la vista desde arriba, el poder de mirar sin ser vista. Él tocó el timbre, y segundos después, la puerta se abrió. Ella apareció con su habitual sonrisa practicada. «Julian». Su voz era demasiado natural, como si no supiera lo que lo había traído allí. Pero sus ojos vacilaron por solo un segundo. Él entró sin invitación, pasando por su lado sin siquiera mirarla. Fue directamente a la sala de estar. Se detuvo en el centro y se dio la vuelta. «Me mentiste». Ella cerró la puerta con calma detrás de él. La sonrisa no volvió. «¿De qué estás hablando? ¿De Isabela? ¿De mi hijo? ¿De todo?» Ella dio 2 pasos lentos hacia el sofá, cruzándose de brazos. «Estás confundido. Me dijiste que me engañaba. Me mostraste fotos, mensajes. Me hiciste creer una historia entera». Sofía no respondió de inmediato. Solo lo miró durante unos segundos. Luego fue a la cocina, se sirvió una copa de vino y regresó con la misma calma gélida. «Solo te mostré lo que necesitabas ver». La frase le dolió, pero fue la calma con la que lo dijo lo que más lo asustó. «Me hiciste destruir el único amor que tenía. Me alejaste de la mujer que amaba y de mi hijo». Sofía bebió su vino lentamente. Su mirada estaba fija en él, pero vacía, como si supiera que este momento llegaría y simplemente lo hubiera estado esperando. «Tú no lo entiendes, Julian. Hice eso porque...» «¿Porque qué?», la interrumpió, su voz oscilando entre el dolor y la rabia. Ella dejó el vaso y entonces habló. «Porque te amaba». El silencio fue instantáneo. Un segundo completo de silencio absoluto. «Tú. Todo este tiempo, desde antes de ella, desde siempre, te vi romperte,
Te vi crecer. Te vi convertirte en el hombre que toda mujer quería, pero no yo. Siempre estuve aquí. Y nunca me viste. Él dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera agrietado. Así que destruiste todo porque no te elegí a ti. Sofía ahora parecía una persona diferente. La expresión serena dio paso a una tensión que había estado intentando ocultar durante años. No destruí, solo quité un obstáculo. ¿Un obstáculo?, repitió con incredulidad. ¿Llamas a la madre de mi hijo un obstáculo? Ella dejó el vaso sobre la mesa, sin mirarlo. No ibas a ser feliz con ella. Era inestable, dramática, insegura. ¿Y qué eres tú, Sofía? ¿Estás cuerda? El tono de su voz se elevó. No estaba gritando, pero el golpe era profundo. Manipulaste todo. Me alejaste de ella. Borraste toda una historia. ¿Y por qué? ¿Porque me querías para ti? Ella no respondió. Solo lo miró con un orgullo extraño. Me arruinaste. Yo te amaba. Eso no es amor. El amor no aplasta. El amor no miente. El amor no sepulta. Ella respiró hondo, pero ahora había algo inestable en ella. Te di todo. Estuve contigo cuando lloraste a tu padre. Te defendí de los hombres de negocios. Te salvé tantas veces, y tú me mataste lentamente, sin siquiera darte cuenta. Sofía comenzó a caminar por el cuarto, inquieta. Su fachada de control estaba empezando a resquebrajarse. Ella te iba a destruir, te iba a volver débil. Eras un ídolo, un fenómeno. Necesitabas a alguien como yo. Necesitaba la verdad. Ella se detuvo. Su pecho se agitó. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Julian respiró hondo. Su cabeza daba vueltas. Ella estaba embarazada, Sofía. Cuando armaste todo eso, ya llevaba a mi hijo, y yo ni siquiera lo sabía. Ahora su mirada flaqueó de verdad. No lo sabía. Claro que lo sabías, respondió él con frialdad. Sofía se acercó, extendiendo una mano como si aún tuviera la esperanza de alcanzarlo. Julian, yo haría todo de forma diferente, pero lo hice por amor. Tú no sabes lo que es el amor. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Odiarme para siempre? Él la miró directamente a los ojos, y por primera vez vio a una mujer vacía, no por falta de sentimiento, sino por una incapacidad para amar, sin destruir. No, solo te voy a sacar de mi vida. Ella parpadeó como si no esperara eso. ¿Ni siquiera vas a intentar entender mi lado? ¿Tu lado? Él soltó una risa seca. Tuviste 4 años para arrepentirte, y solo lo confesaste cuando no te quedaba ninguna forma de escapar. Ya no te amo, pero no te odio. Fue la última frase, sin ira, sin odio. Solo la cruda verdad. Julian se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, la abrió, y antes de irse dijo, «Nunca más me hables, nunca más te me acerques, o a mí, hijo. Y si te queda un poco de humanidad, vivirás el resto de tu vida con el peso de lo que hiciste». Él cerró la puerta detrás de sí. El pasillo parecía más brillante, el aire más ligero, pero por dentro aún llevaba los escombros de todo lo que había sido destruido. Solo que ahora sabía el nombre del terremoto, y por primera vez podía seguir adelante sin mirar atrás. Parte 6. Una familia renacida. Julian regresó al hospital al final de la tarde, su cuerpo exhausto y su mente palpitante. Cada paso por el pasillo se sentía más pesado que el anterior. No sabía exactamente lo que iba a decir, solo sabía que tenía que decirlo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Él la empujó con cuidado y se detuvo cuando vio la escena.
Isabela estaba sentada en el sillón junto a la cama, con el rostro inclinado, su mirada fija en Leo, que dormía profundamente. Ella sostenía su pequeña mano, como si estuviera sosteniendo su propio corazón. Julian se quedó allí, observando, sin ser notado. No era solo agotamiento lo que había en su rostro. Era una mezcla de alivio, amor y algo que él conocía bien. Miedo, el miedo de volver a creer. Él llamó suavemente a la puerta. Isabela se giró, sobresaltada. Su mirada lo recorrió, como si intentara ver si había regresado de una pieza. ¿Puedo entrar?, preguntó. Ella asintió, sin soltar la mano de su hijo. Julian entró lentamente y se detuvo al otro lado de la cama, frente a ella. Miró a Leo, luego a ella. ¿Todavía está dormido? Se despertó un poco, pero está cansado por la medicación. Hubo silencio, pero esta vez no era hostil, solo cauteloso. Julian respiró hondo. Se metió las manos en los bolsillos, como para contener sus emociones. Isabela. Ella levantó la vista. Fui a hablar con Sofía. Su cuerpo se tensó. Y confesó todo, sin rodeos. Lo hizo porque creía que me amaba. Dijo que eras un obstáculo, y que solo me mostró lo que ella pensaba que yo necesitaba ver. Isabela no dijo nada. Ella borró nuestra historia, Isabela, y yo la dejé. Ahora, ella lo miró sin ira, solo con un tipo de dolor diferente. Me conocías, pero elegiste creerle a ella. Lo sé, me amabas, pero pensaste que yo era capaz de traicionarte. Él cerró los ojos por un momento. No tengo excusas, solo arrepentimiento. El silencio volvió, y él dio un paso más cerca. Debí haber luchado por nosotros, pero en lugar de eso, me cerré en banda. Huí. Me perdí. Ella tragó saliva. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Tú desapareciste, Julian. Me borraste de tu vida. Y después de eso, tuve que aprender a sobrevivir. Sola. Lo sé. Y me duele haberte hecho eso. Pero aún más, me duele habérselo hecho a él. Ella miró a Leo. El niño dormía con un ligero ceño fruncido, sus labios entreabiertos, tan inocente, tan ajeno a todo. Perdí 4 años, Isabela, pero no voy a perder ni uno más. Ella lo observó en silencio. Quiero ser parte de su vida, no solo como un visitante, no solo como un apoyo, como un padre. Y si me dejas, como alguien que todavía cree en nosotros. Las palabras salieron lentamente, sin prisas, pero con peso. Ella se secó una lágrima discretamente. Su mirada se movió entre él y su hijo. Leo necesita un padre, pero yo necesito saber si puedo confiar en ti. Él rodeó la cama y se arrodilló frente a ella. Entonces tomó su mano. Ya no soy el hombre que creía en cualquier cosa. Vi lo que mi duda me costó. Sé lo que perdí, pero también sé lo que aún puedo reconstruir. Ella lo dejó tomar su mano, pero no se la apretó. Aún estaba procesando todo. No puedes volver solo porque te sientes culpable. Volví porque entendí que nunca debí haberme ido. Ella desvió la mirada, apretando los labios. Estaba intentando mantenerse en control, pero el dolor todavía estaba allí. Vivo. Y si no puedo volver a confiar en ti, la reconstruiremos, lentamente, por el tiempo que necesites. Ella se quedó en silencio. Por dentro, era un torbellino de recuerdos, miedo, anhelo y rabia, todo mezclado. Pero había algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Julian se levantó lentamente. Volvió a mirar a su hijo.
Se parece a ti cuando duerme. Ella sonrió por primera vez en días. Una sonrisa frágil, pequeña, pero real. Cuando está despierto, es igual a ti cuando tienes hambre. Él se rió. Un sonido bajo y tranquilo. Por un segundo fue como si hubieran vuelto en el tiempo. Isabela. Ella lo miró. ¿Puedes perdonarme? Tardó un poco en responder. Lo estoy intentando. Y eso es más de lo que jamás esperé. Pero no me pidas que olvide. No lo haré. Solo quiero una oportunidad para demostrar que he aprendido. Ella asintió lentamente. Luego movió la silla a su lado. Siéntate. Él obedeció, con una pequeña sonrisa. Ambos se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando al niño que dormía entre ellos. Por un momento, nadie dijo nada, pero el silencio ya no dolía como antes. Ahora había espacio para el perdón, para un comienzo, para todo lo que aún podía ser. Los días siguientes transcurrieron con una extraña dulzura. El hospital, que antes se había sentido como un campo de batalla emocional, era ahora un refugio tranquilo para la reconstrucción. Isabela y Julian se turnaban al lado de Leo, como si inconscientemente intentaran compensar el tiempo perdido. Ninguno de los dos forzó largas conversaciones, pero había suaves gestos de cariño, miradas que ya no se desviaban y silencios que ya no dolían tanto. La tensión dio paso a algo más íntimo. Presencia. La mañana del tercer día, la luz del sol se filtró por la ventana. Isabela dormía en el sillón, con los brazos cruzados, su cuerpo acurrucado. Julian, sentado junto a la cama, observaba a su hijo. Su mano reposaba cerca de la de Leo, pero no la tocaba, como si esperara el momento adecuado para formar parte de esto. Y entonces, sin previo aviso, los pequeños ojos de Leo se abrieron lentamente. Parpadeó varias veces, confundido, todavía somnoliento. Julian se inclinó lentamente, sonriendo. «Hola». El niño lo miró, asustado. Entonces sonrió, apenas. «Eres el hombre que me salvó, ¿verdad?». La pregunta lo golpeó profundamente. Julian sintió un nudo en la garganta, pero no se echó atrás. «Sí, campeón, y también soy tu papá». Por un instante, la habitación se suspendió en el tiempo. La frase se sintió demasiado grande para ser entendida de una vez. Leo frunció el ceño. Miró de Julian a Isabela, que se estaba despertando con el sonido de sus voces. Luego volvió a mirar a Julian, como si estuviera uniendo piezas que nunca supo que existían. «¿Papá?» «Sí. ¿De verdad eres mi papá?» «De verdad». El niño lo miró por unos segundos más. Luego, lentamente, con algo de esfuerzo, se sentó y abrió los brazos. Julian se acercó a él de inmediato. El abrazo no fue tímido, fue completo, instintivo. Como si, incluso sin entenderlo todo, el corazón del niño reconociera a este cuerpo como un puerto seguro. Isabela, con los ojos todavía hinchados por el sueño, no pudo contener las lágrimas. Los vio allí, en un abrazo, y no intentó contener nada. Solo sintió. Julian mantuvo el rostro enterrado en el pelo de su hijo, los ojos fuertemente cerrados, intentando retener ese momento en lo profundo de su pecho, como un tatuaje invisible. «Creí que nunca iba a conocerte, ¿sabes?», murmuró, su voz aún quebrada. Leo respondió con un silencio firme, apretando los brazos alrededor de su cuello. Isabela se acercó a la cama. Puso una mano en el hombro de Julian. Él la miró y, en su mirada,
había un tipo de paz que nunca habían compartido antes. Ninguna petición, ningún reproche, solo reconocimiento. Los días que siguieron fueron más ligeros. Leo, aunque aún se recuperaba, parecía un niño diferente. Hablaba más, sonreía más, preguntaba sobre todo. Quería saber por qué Julian se había ido, dónde vivía, si le gustaba el fútbol. Y Julian respondió a cada pregunta con paciencia y ternura, como si estuviera conociendo su propio reflejo por primera vez. El sexto día, el médico les dio el alta. Isabella y Julian firmaron los papeles juntos. ¿Listo para ir a casa, campeón?, preguntó él, ayudando al niño a ponerse la chaqueta. Leo asintió, emocionado. Fuera del hospital, mientras esperaban el coche que Julian había llamado, los tres se quedaron frente a la puerta de cristal. La ciudad latía afuera, viva, caótica. Pero dentro del pequeño triángulo formado entre ellos, había un silencio cómodo. Julian miró a Isabella. ¿Quieres que te lleve a casa? Ella dudó un segundo, luego asintió. ¿Por favor? En el camino, Leo no dejó de hablar. Les contó sobre su juguete favorito, sobre el perro del vecino, sobre la vez que se cayó de la bicicleta y lloró en secreto, para que su mamá no se preocupara. Julian escuchó cada detalle, como si fuera el regalo más grande del mundo. Cuando llegaron al edificio de Isabella, Leo estaba dormido en el asiento trasero. ¿Quieres que lo suba?, preguntó. No tienes por qué, yo puedo. Julian asintió, pero antes de que ella abriera la puerta del coche, él le tomó el brazo suavemente. Quiero ser parte de su rutina, la escuela, las citas con el médico, todo. Quiero que sepa que puede contar conmigo. Lo sé, y tú también. Ella lo miró por unos segundos. No había una sonrisa en su cara, pero tampoco había resistencia. Vamos despacio, ¿vale? Ella tomó a Leo en sus brazos con cuidado y salió del coche. Antes de entrar en el edificio, echó un vistazo por encima del hombro. Gracias. Él solo asintió, con los ojos húmedos. Luego se quedó allí, quieto, mirando a una madre y a un hijo entrar en un edificio. Y por primera vez, no sintió el dolor de verlos irse. La semana siguiente, el mundo conoció a un Julian diferente. En el partido decisivo de la liga, entró al campo como siempre lo hacía, concentrado, intenso, decidido. Pero algo en él había cambiado. Sus ojos eran diferentes. Su corazón estaba más ligero. A los 36 minutos del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria. Los aficionados estallaron. El estadio entero vibró. Pero él no corrió hacia sus compañeros de equipo. No celebró como solía hacerlo. Julian corrió directo hacia la cámara. Se quitó la camiseta, revelando otra debajo. Blanca, sencilla, con 3 palabras escritas a mano. Isabella, Leo, mi hogar. La imagen se hizo viral. Los periódicos estallaron con titulares, programas deportivos, sitios web, redes sociales. Todos querían saber qué había pasado con la estrella española que renació en el campo. Pero él no dio entrevistas ese día. Fue directo a casa. Llevó pizza, un juego de mesa y un corazón que finalmente ya no dolía. A veces, el destino se detiene por nosotros, no para siempre, solo para recordarnos que el amor, aunque herido, aún puede volver a empezar. Todo el mundo lleva consigo un dolor que no le ha contado a nadie, y a veces, una historia como esta nos recuerda la nuestra. ¿Qué crees que pasará con su familia ahora? ¿Serán capaces de sanar de verdad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de darle a me gusta y suscribirte para más historias.